Entonces, ya está probando, chicos, vamos a potenciar el tiempo al máximo. Hoy lo que nos quedaría por ver es el sistema oxidativo, cosa de que cerremos con los sistemas energéticos. Siguiendo un poquito con esta dinámica de estar describiendo en cuanto al sistema, digamos, eh, no describir el sistema, sino caracterizarlo, sería el término correcto. Vamos a ver que el sistema oxidativo recibe ese nombre porque obviamente se da en presencia de oxígeno. Oxidar significa que un compuesto gane oxígeno, entonces el oxígeno siempre está presente. Es un sistema energético donde combina los tres sustratos energéticos, es decir, como sustrato, como fuente de la energía, están tanto hidratos de carbono, carbohidratos, están los lípidos, las grasas y las proteínas. Recordad que cuando vimos macronutrientes, o en realidad esa clase se les envió por diferido, proteína no era un compuesto, las proteínas, que tenían la función primaria de brindarte energía. Lo pueden hacer, sí, no así como los lípidos y los hidratos de carbono, que su función primaria es dotarnos de energía. Entonces, ya sabemos que está en presencia de oxígeno, ya sabemos cuáles son los tres sustratos, tenemos que saber si se produce o no lactato. En este caso el compuesto es aláctico, no produce lactato el sistema oxidativo. ¿Dónde se da? Se va a producir en una organela que se denomina mitocondria. Esta que va a ser la organela encargada de llevar adelante el proceso de respiración celular. Esto que vamos a explicar ahora es lo que se denomina respiración celular. De qué manera la célula respira, toma el aire, el oxígeno en realidad. Permítanme que cierro un segundo la ventana si no me molesta tanto ruido. Bien, disculpen. Entonces, el proceso este de llamado respiración celular es el proceso en el cual la célula toma oxígeno, usa el oxígeno como un aceptor final, recuerden este término, aceptor final de los electrones, y ahí se produciría lo que es la energía en presencia de oxígeno, llamado este proceso de formación fosforilación oxidativa. ¿Por qué se denomina así? Porque vos le estás dando un fósforo a una molécula de ADP, que acuérdate que una molécula de ADP es una molécula de ATP que perdió su fósforo, se lo estás dando en presencia de oxígeno. Por ende, hablamos de fosforilación oxidativa. Siempre que vos generes ATP en presencia de oxígeno, estás fosforilando oxidativamente. ¿Qué pasa cuando se da en ausencia de oxígeno, como pasó en el segundo y en el primer sistema? Hablamos de una fosforilación a nivel del sustrato. No oxidativa, sino a nivel del sustrato. ¿Está? Esas son dos distinciones que me había faltado nombrar porque, bueno, puntualmente no habíamos visto todavía la oxidativa. Se da en la mitocondria. El proceso como característica de capacidad, es decir, cuánto tiempo me va a brindar energía, ilimitado. ¿Por qué se entiende como ilimitado? Porque, por ejemplo, con una cantidad de tejido adiposo normal de una persona normo peso de 80 kilos, adulto, vos podrías correr algo así como unas 7 maratones seguidas. 7 por 4, 32, más o menos 320 kilómetros seguidos de energía sin comer nada. Solo con lo que tenés almacenado y una persona que no tiene sobrepeso. O sea, fíjate la cantidad de energía que almacenamos. ¿Sí? Obviamente, no lo va a poder correr una persona por cuestiones musculoesqueléticas, articulares, nerviosas, psicológicas, pero la capacidad energética potencial está. Potencia del sistema no tiene, o hablaríamos de una potencia nula o baja. En realidad no tiene, ¿saben por qué? Porque la potencia es fuerza sobre tiempo. Como no hay una producción alta de energía, siempre es baja, pero continua y por mucho tiempo, no habría un momento en el tiempo que haya un pico de producción. ¿Se entiende?
Algunos autores hablaron de una potencia a algo así como los 20 minutos, pero en realidad ahí se propone que es el tiempo donde se produce el switch, ese cambio entre de una actividad continua, llamarle por ejemplo salir a correr, después de un 20 minutos de baja intensidad, empezamos a activar nuestro sistema mitocondrial y a producir energía en presencia de oxígeno. ¿Y qué pasó en los 20 minutos previos? Gran parte de esa energía se concibe o se ha entendido que se genera por ruptura de hidratos de carbono. Por ende, el trabajo aeróbico continuo de baja intensidad para comenzar a oxidar lípidos, que es muchas veces lo que queremos hacer, en realidad son ácidos grasos los que queremos oxidar, tienen que pasar los 30 minutos a nivel aeróbico continuo de baja intensidad. ¿Hay otras estrategias más rápidas? Sí, no viene el caso ahora, pero sí existen. Entonces ya caracterizamos el sistema oxidativo, vamos a ver un poquito cómo son los pasos a seguir de este sistema, ¿verdad? Para eso me voy a valer de una imagen que yo quiero, no simplemente darle la imagen y ya está, sino yo explicarles la imagen, porque esto es lo que van a terminar viendo después en el libro, ¿sí? Bueno, permítanme un segundo. Quiero que pasemos y que sea bastante gráfico y pasemos por varias imágenes. Esta me parece bastante sintética, ¿no? Fíjense, déjenme que voy a agregar una más, que me parece también de relevancia. Esta. Bueno, acá tenemos dos imágenes importantes. La primera de esas, vamos a valernos de la imagen de la izquierda, ¿verdad? Yo voy a trazar una línea roja donde se produce lo que sería el comienzo de la mitocondria y una línea azul donde marcaría lo que sería la membrana plasmática de la célula. Entonces, este proceso nosotros ya lo explicamos, es la glucólisis. ¿Sí? Acuérdate que generabas 4 ATP, gastabas 2 para inicial, el neto era 2 ATP, ¿verdad? Ahí vos generabas 2 piruvatos, uno por una molécula de glucosa liberaba 2 piruvatos, y a su vez, acordate que por molécula de glucosa, no sé si te lo dije con esta precisión, se liberaban 2 NAD, ¿sí? Estos compuestos que transportaban el hidrógeno. Fíjense que en esta imagen los NAD se unen a hidrógenos y esos hidrógenos son depositados en un lugar que se denomina transporte de electrones, citocromos. En realidad suele llamarse de una manera más vulgar, bueno, no vulgar, pero cadena transportadora de electrones. De una manera más amable el término, no tan complejo, como cadena transportadora de electrones. ¿Qué es eso? Y ahí vamos a ir dando explicaciones a la medida que van surgiendo términos que pueden ser bastante confusos. Vos tenés la mitocondria, vos tenés una membrana interna mitocondrial en forma de cresta. Si nosotros hacemos zoom, en esta cresta hay unos cuadrantes que se denominan citocromos y entre medio de esos cuadrantes hay unas proteínas grandes, transmembrana, entre medio de las dos membranas. Voy a hacer un poquito más prolijo estos dibujos. Está en donde estos compuestos se denominan citocromo. Está en donde todo esto que estoy marcando ahora con rojo, sería lo que es el citoplasma de la célula, la parte líquida donde están viajando, están inmersas todas las organelas. En ella nosotros se produce la glucólisis, ¿verdad? La glucólisis generó un piruvato por acá y otro piruvato por acá.
Más acá, más arriba, se liberan los hidrógenos, que son tomados por los NAD, y una vez que los NAD están unidos a los hidrógenos, esos NAD vienen y depositan esos hidrógenos acá, en la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Lo tiran, en realidad lo tiran acá dentro de la matriz de la mitocondria. Ese electrón pasa entre un espacio transmembrana y ahí se produce una división que es, recordad que yo les dije que el hidrógeno era el primer compuesto de la tabla periódica, el cual estaba compuesto todo, todo elemento de la tabla periódica está formado por un número propio de partículas subatómicas, ¿está? Que son neutrones, electrones y protones. En el caso del hidrógeno, al ser el primer compuesto de la tabla periódica, la numeración en la tabla periódica refiere a la cantidad de hidrógenos, de electrones que tenga la sustancia, en este caso el átomo. El átomo de hidrógeno tiene, por estar en el primer lugar de la tabla periódica, un solo electrón, un solo protón y neutrones. Como tiene un protón y un electrón, lo que hace el hidrógeno es que ese electrón quede dentro de la cadena transportadora de electrones y la parte positiva del átomo queda fuera. Esto se denomina protón y esto se denomina, bueno, electrón, ¿no? Los electrones, lo que van a estar haciendo en esta cadena transportadora de electrones, por eso se llama así, es ir saltando por los citocromos. Voy a un citocromo, voy al siguiente citocromo, voy al otro citocromo, voy a un citocromo, hasta que en un momento le va a tocar pasar por la proteína transmembrana, que esta proteína se denomina ATP sintetasa o ATP sintasa. Fíjate cómo se construye el término, ¿no? Asa porque es una enzima y sin de síntesis. Entonces pasan los electrones se encuentran ya acá junto con los protones que los fueron como acompañando en su caminito, ¿verdad? Hasta que se vuelven a encontrar protón y electrón. Una vez que se encuentran protón y electrón, se vuelven a unir y ¿qué van a formar? El compuesto que les dio origen. Solamente el hidrógeno. Ya hidrógeno, ¿no? Los otros eran partículas subatómicas, protón y electrón. El hidrógeno entra acá y ya te digo qué le pasa. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de ser de que se hayan movido los electrones? Vos tenés que saber que cada vez que prendes la luz de tu casa, son electrones moviéndose hacia un filamento lumínico. La energía son electrones en movimiento. Entonces, que estos electrones se muevan y pasen por esta proteína transmembrana, lo que genera es que la proteína, imagínate como si fuese un tubo de energía, no sé si vieron, me gusta este símil a mí mucho, la película Monster Inc., que cuando gritan se llena como el tubo y está tenso el tubo y está todo con la barra roja. Imagínate que cuando pasan los electrones, el tubo está lleno de energía. ¿Está? ¿Energía para qué? Me dirán ustedes. Es energía para que venga un ADP y un fósforo dando vuelta por ahí dentro, pasen por este lugar, y cuando pasen por ese lugar, se va a dar la magia de formar nuevamente ATP. Es la energía de esos electrones en movimiento quien carga la enzima ATP sintetasa para volver a formar, resintetizar, refosforilar a nivel oxidativo ATP. ¿A dónde estaría el oxígeno en todo esto? El oxígeno se encuentra cumpliendo esta función clave. Recordad que yo te lo dije, que era que los hidrógenos no podían estar acumulados de forma excesiva en ninguna parte de nuestra célula. ¿Por qué? Porque eran compuestos que hacían disminuir el pH, si disminuye el pH se acidifica el medio, y si se acidifica el medio funciona mal la célula. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para que ese hidrógeno no lo moleste?
básicamente. Bueno, ¿qué dice el cuerpo? Dale, hidrógeno, quédate ahí, júntate con otro. Y ahora, yo siempre escribo el oxígeno como O2, porque molecularmente el oxígeno viene unido a otro oxígeno. Pero el cuerpo lo que hace es divide a media molécula de oxígeno y en realidad ahora te quedaría, en vez de la molécula son dos, cada oxígeno, cada átomo que compone la molécula es un oxígeno. Estos son dos oxígenos. Esto es un oxígeno. Entonces lo que hace tu célula es decir, bueno, divido el oxígeno y ese oxígeno se une a esos dos hidrógenos. Y cuando se unen esos dos hidrógenos, fíjate cómo es la fórmula. Muy sencilla. Déjame que estoy buscando un color. La fórmula es dos hidrógenos, un oxígeno. ¿Qué es esto? Agua. Entonces, el producto final de la respiración celular es el agua. Vos generás agua. Sumado a que el oxígeno, además de formar agua cuando se combine con los electrones, cumple otra función que es combinarse con el carbono, ¿sí? Ahora dos moléculas de oxígeno se combinan con el carbono y forman dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Hay que sacarlo, ¿sí? Chao, te vas. Entonces vos haces dos cosas con el oxígeno. Lo primero que te ayuda es, para disminuir la acidez del medio, aceptar los hidrógenos y esos hidrógenos aceptados formas agua. Que haya agua en tu cuerpo no pasa nada, nosotros producimos agua, pero obviamente que la producimos a una escala muchísimo más pequeña que si tomáramos agua, ¿verdad? Después tenemos que otra de las funciones que tiene el oxígeno es, dentro de la mitocondria, combinarse con carbono para que ese carbono que esté ahí no esté dando vueltas y lo podamos eliminar en forma de dióxido de carbono. Entonces, ¿se entendió a dónde llevan los NAD los electrones? ¿Para qué lo hacen? ¿Cuál es la razón de ser de esto? Y ahora vos me vas a preguntar, ¿y qué es el ciclo de Krebs? ¿Qué es la beta-oxidación? ¿Qué es el acetilcoenzima A? Que son dos procesos que se te explican antes de ver esto, posiblemente, si es que esto te lo explica. Eh, Recordá que todo sistema energético, la función que tiene el sistema energético es romper un compuesto grande, o no tanto, pero en este caso son macromoléculas, son compuestos grandes, y hacerlos más chiquito, 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 hasta terminar completamente degradándolo. Bueno, en ese proceso, por ejemplo, ¿qué era la química orgánica? O las macromoléculas están formadas por carbono, principalmente, por hidrógeno y por oxígeno. Y algún otro compuesto más por ahí, por ejemplo, el nitrógeno, entre otras cosas. El sistema energético, todos van a romper la molécula grande y te van a ir armando moléculas más pequeñas hasta que no esté más presente la molécula que dio origen. Fíjate algo, cómo ya empieza a pasar eso en la glucólisis. En el primer sistema no tanto, porque vos solamente rompes una molécula de creatina con fósforo y esa energía la usas para volver a armar un ATP. ¿Está? Ahí romperías, es una ruptura muy simple, una hidrólisis muy sencilla. No así la glucólisis, porque la glucólisis ya eran 10 pasos que se daban en el citoplasma, que pasabas de una molécula de 6 carbonos a dos compuestos llamados piruvatos de 3 carbonos cada uno. Ya date cuenta que se empieza a dividir la molécula. De 6 juntos a 3 para cada lado. Que a su vez esos 3 ya tienen 2 hidrógenos menos. Porque fíjate lo que dice la imagen. Ya se fueron 2 hidrógenos. 2 NAD. ¿Está bien? Después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa
con ese piruvato que entra a la mitocondria. Bien, el piruvato ingresa a la mitocondria, ¿verdad? Nos estamos enfocando en esta parte. No sé si sé. Ahí hizo el zoom. El piruvato ingresa a la mitocondria. Un piruvato y el otro piruvato. Fíjense, ahí dicen todas las reacciones 2 y esas cosas, pero es porque estamos hablando de dos piruvatos. Si nosotros tomáramos uno solo como referencia, hablaríamos de uno. Entonces, el piruvato entra. Acá pasan una serie de pasos, ¿m? Que yo voy a agregar acá con la lapicera, que es que hay un compuesto que se denomina coenzima A o CoA. Ese coenzima junto al piruvato, ayudado por una enzima denominada piruvato deshidrogenasa, ¿qué hace? Ese piruvato se combina con este compuesto denominado coenzima A, y ese coenzima A junto al piruvato forman este compuesto que está acá expresado, acetil coenzima A. ¿Está claro? Entonces, piruvato trabajando junto a la enzima piruvato deshidrogenasa más el compuesto coenzima A, en esa combinación se produce la formación de acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A en realidad ya es producto de haber roto a su vez aún más la molécula. Fíjate que se rompió otros dos hidrógenos, en realidad un hidrógeno por cada piruvato, y ahí sumaron dos, y ya se liberaron de esa molécula de 3 carbonos un carbono más. Entonces podemos decir que la acetilcoenzima A es un compuesto de 2 carbonos. Mira, 6 glucosa, 3 piruvato, 3 carbonos, 2 piruvato de la acetilcoenzima A. ¿Está? Fíjate cómo se va rompiendo. Y acá empieza a aparecer el oxígeno. Mister Oxígeno se tiene que combinar con esos carbonos para sacarlo. Ahora, ¿qué sucede con el acetilcoenzima A? El piruvato genera un compuesto denominado oxaloacetato, y eso es clave, 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 y te lo digo una vez más, clave, que recuerden eso. El piruvato es el encargado de generar o ser un precursor del oxaloacetato. El oxaloacetato es un compuesto que, combinado con el acetilcoenzima A, van a formar el primero de todos los compuestos que hacen el ciclo de Krebs, que se denomina citrato. Y vos me vas a decir, ¿qué es el ciclo de Krebs? Esto que dice ahí, ciclo del ácido cítrico. Ciclo de Krebs. El ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs es lo mismo. ¿Está? ¿A qué refiere? Es un proceso que se da dentro de la mitocondria, que el objetivo que tiene es llevar adelante procesos de degradación celular. Fíjate qué pasa. En el ciclo de Krebs, ese compuesto de 2 carbonos, ese citrato, esa primera parte, se rompe. ¿Y qué va liberando? Fíjate lo que te voy redondeando. Libera hidrógeno. Libera hidrógeno. ¿Por qué te digo 2 veces libera hidrógeno? Porque ahora empieza a ayudarlo al NAD, otro compuesto que se denomina FAD, que tiene la misma función, fíjate, llevar electrones a la cadena transportadora de electrones, y hidrógenos, digo. Se liberan otros hidrógenos, pero esos no son transportados por los NAD ni los FAD, sino que directamente son combinados con el oxígeno.
se rompen, se liberan más carbonos, porque acordate que los carbonos a nosotros ni nos van ni nos vienen, en el sentido de producir energía, ¿verdad? Y ahí actúa el oxígeno, disminuyendo la cantidad de carbono y formando dióxido de carbono para sacarlo en cada exhalación. Y ojo, que también generamos de tanto movimiento 2 ATP, ¿verdad? Entonces, el ciclo de Krebs te revienta la molécula, literalmente te la rompe en todas partes y se generan hidrógenos, se genera agua, se genera dióxido de carbono y se genera ATP. Acá hay una llamada fosforilación a nivel del sustrato. ¿Por qué? Me voy a decir, si se da en presencia de oxígeno, ¿está bien? Ahí yo te dije que se daba siempre en ausencia de oxígeno. Este es el único caso donde la fosforilación, es decir, que el ADP vuelva a ganar un fósforo, que se da en presencia de oxígeno, que no se denomina de esa forma. Porque, o podemos decir de una manera más sencilla, todo ATP que se forme dentro de la cadena transportadora de electrones es el que va a recibir el nombre de fosforilación oxidativa. Y entonces, lo único que queda recordar es que todos estos hidrógenos, esto que estoy marcando, este, este, se los va a depositar en la cadena transportadora de electrones y en la cadena transportadora de electrones va a pasar todo esto que les acabo de explicar. Los electrones van saltando, se energiza la proteína, la enzima y bla 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 bla. ¿Se entiende por dónde va el sistema oxidativo? Y fíjense que solo hemos visto la ruptura de un hidrato de carbono. ¿Y por qué te puede dar tanta energía? Porque literalmente reventás toda la molécula, la dividís en sus partes constitutivas y usás los hidrógenos para generar ATP. Pero vos pensás que este proceso se hace de forma lenta, rápida digo, es archilento. Por ende, te hace falta que se activen las mitocondrias, que haya las enzimas para todo, que haya oxígeno, que tu sangre transporte oxígeno, que el oxígeno pase dentro de la célula y de la célula a la mitocondria y después se saque todo eso. O sea, es lentitud hecha expresión, digamos. Pero, como rompe tanto, también genera mucho. ¿Sí? Ahora, lo que nos toca por ver es qué pasa con los otros compuestos que no son carbohidratos, que no son glucosa. Revisemos muy rápidamente esto de nuevo de carbohidrato entonces. No se deje de compartir, chicos. Yo dejé de ver mi pantalla. ¿Puede ser? Sí, sí, Debo haber tocado sin querer. Así que tengo la compu ahí al frente y lo estoy viendo. Fíjense esto, vamos a repasar rápidamente. Esto de carbohidratos, glúcidos, se rompen fuera de la mitocondria y forman piruvato. El piruvato puede formar lactato. Este cuadro me parece brillante por la simplicidad y lo concreto del cuadro. El piruvato puede formar lactato. ¿Ese lactato puede volver a ser piruvato? Sí, acuérdate que tenía 3 vías. O se usa en otra célula, en otra fibra muscular, ¿está bien? Se usa en la misma fibra, que en este caso vuelve a producir piruvato, o se va al hígado y hace el famoso llamado ciclo de Cori y vuelve a formar glucógeno. Este piruvato, ¿verdad? Cuando actúa la piruvato deshidrogenasa, no por nada está la flecha roja, y se combina con coenzima A, forma acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A ya es irreversible. O sea, ¿qué es eso? Que no puedo volver a formar piruvato desde acetilcoenzima A y ya sí o sí tengo que entrar al ciclo de Krebs. Fíjense esto. Yo les voy a estar enviando una clase especial solamente contándole cómo se produce la ruptura del triglicérido, que es la molécula principal, es decir, la forma en la cual se encuentran
la grasa almacenada en nuestro cuerpo en una célula muy puntual que se denomina adipocito, una célula del tejido conectivo, que es la célula de la grasa, esta parte del cuerpo tan vapuleada, destrozada desde la parte estética, ¿no? Pero con grandes funciones energéticas. Como eso, el triglicérido, que es la molécula de cómo se almacenan los lípidos, tiene dos componentes. Uno de esos componentes llamado glicerol, que ese glicerol tanto se va al hígado y en el hígado forma nuevo glucógeno y ahí estaríamos haciendo un proceso denominado gluconeogénesis. Eso lo van a ver en la primera clase que les envié en diferido. La gluconeogénesis es volver a armar glucógeno desde algo que no es glucosa. Y fíjate si yo interpreto la definición, entra esto, porque el glicerol, el compuesto del triglicérido, no es glucosa. Y cuando viaja al hígado puede formar glucógeno. Entonces estamos hablando de una gluconeogénesis. Al igual que el lactato. Si el lactato sale, se va al hígado y yo te digo que forma de nuevo glucosa, por ende se almacena en forma de glucógeno, porque nosotros no almacenamos glucosa, almacenamos glucógeno. Y ahí estarías armando glucógeno desde algo que no es glucosa, que es lactato. También otro proceso de gluconeogénesis. Entonces el glicerol viaja al hígado y vuelve a armar glucógeno o interpele acá, dentro del proceso de ruptura de los carbohidratos, ¿verdad? Ya vamos a ver otra diapositiva con respecto a las grasas. Entonces, lo vamos a ver ahora para que no quede ahí colgando esa duda. Igualmente les voy a mandar una clase entera. Eso es un tema muy bonito porque te gatilla un montón de cuestiones prácticas de cómo abordar el trabajo del tejido adiposo, ¿sí? Denme un segundo. Y es para, no suelen ser temas que vos digas, bueno, estos sí o sí se los van a tomar, por ende es que no lo doy como parte central, ¿no? ¿Qué tenemos acá? No, perdón, esto es glucólisis. Estamos con acá. Esto. Bien. Fíjense, esta parte de acá arriba. Glicerol y 3 ácidos grasos hacen lo que sería un triglicérido. El glicerol o puede ir al hígado o entra en el proceso de destrucción de la glucosa, ¿verdad? Los ácidos grasos, que es la otra parte del triglicérido, va a tener una serie de pasos que son 3, que es la movilización, el transporte, es decir, desde donde se encuentra guardado, lo saco, lo vierto a la sangre. Una vez que está vertido en sangre, eso se va a mover hasta el lugar donde haga falta, que en este caso es el músculo. Y desde ahí entra el músculo. Una vez que está dentro del músculo, entra la mitocondria. Entra la mitocondria de distintas formas, tiene muchos pasos, eso se los explico en el video, que lo van a ver en diferido. Pero lo que sí quiero que sepan es que una vez que están dentro de la mitocondria, se combina ese ácido graso con coenzima A. Al igual, acordate de lo que pasaba con acá, mira, con el piruvato. El piruvato también se combina con coenzima A. Y ahí aparece o se da un proceso denominado beta-oxidación. ¿Qué es la beta-oxidación? Me preguntaron ustedes. Es un proceso en el cual los ácidos grasos son cadenas recontra largas de carbono, muy largas. Carbono, 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 carbono. Y unido ese carbono sus respectivos hidrógenos, ¿no?
hidrógeno, 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 y así hasta completar toda la cadena. La beta oxidación no es otra cosa que viene un cuchillo y dice, bueno, corto acá, corto acá, corto acá, corto acá. Es un proceso de fragmentación de la cadena de ácido graso, empaquetándote en compuestos de dos carbonos. Dos carbonos, dos carbonos, dos carbonos, dos carbonos. ¿Sí? Una vez que se encuentran, fíjate acá lo que dice, dos carbonos, grupo acilo, no nos interesa a nosotros qué es grupo acilo, no tiene razón de ser para nosotros. Esos dos carbonos, esas cadenitas de dos carbonos, se combinan con coenzima A, otra vez el coenzima A, y volvés a formar acetilcoenzima A. Y ese acetilcoenzima A se combina con el oxaloacetato, que ese oxaloacetato genera citrato, y ese citrato vuelve a generar la ruptura del compuesto. Y fíjate ahora la pregunta, que es una pregunta de examen típica, muy común. ¿Qué sustrato energético sirve como cebador metabólico de otro sustrato energético? Te traduzco y te lo digo fácil. ¿Qué hace falta para que vos quemes grasa? Para que vos quemes grasa, quemar está mal dicho, ¿no? O sea, estamos hablando de un proceso oxidativo. Oxidar grasa necesitas sí o sí que por lo menos hayas estimulado la ruptura de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque vos podés lograr todo esto de forma muy bella y muy eficientemente, llegar hasta acá, combinar tus grupos carbonos, de dos carbonos grupo acilo con coenzima A y formar acetilcoenzima A. Está excelente. Pero si vos no tenés piruvato como para que forme oxaloacetato y ese oxaloacetato se forme con acetilcoenzima A, nunca vas a tener citrato. Y si vos nunca tenés citrato, no tenés ciclo de Krebs. Y si no tenés ciclo de Krebs, no tenés después energía, no tenés oxidación, no tenés razón de ser, digamos. ¿Por qué? Porque si estos compuestos no se usan, estos dos, vuelven a ser lo que eran. Tu cuerpo en ningún momento va a desperdiciar grasa. Entonces fíjate el cuadro que te dije yo que estaba muy bueno. Fíjate cómo de ácido graso a beta oxidación van a acetilcoenzima A y ese acetilcoenzima A tiene la flecha que es reversible, mira. O sea, desde acá puede tranquilamente volver al proceso de beta oxidación, ingresar y que se vuelvan a unir las cadenas. Así que ojo con el tema de yo no como nada de harinas, ningún tipo de hidrato de carbono. Después aparecen las dietas cetogénicas que responden mucho más a esto, a los cuerpos cetónicos, pero no van a tomarles eso, así que no vamos a invadir nuestra cabeza con más información que no va a ser luego evaluada. Pero los cuerpos cetónicos, que son pseudos hidratos de carbono, cumplirían el rol del piruvato, pero en realidad nacen desde el tejido adiposo. Ahora quiero que vean qué pasan con las proteínas. Ya vimos qué pasan con los lípidos y de hecho lo van a reforzar con una clase extra. Ya vimos qué pasaba con la glucosa y ahora quiero que vean qué pasa con las proteínas. Las proteínas básicamente, muy sencillo, son compuestos de carbono, se los escribo acá en un costado, son compuestos formados por carbono, por hidrógenos y por nitrógeno. Esta es la distinción que tiene una proteína con respecto a los otros sustratos, a las otras macromoléculas. En realidad la proteína no es que solamente tiene nitrógeno, sino que tiene lo llamado un grupo amino, que es nitrógeno unido a algunos hidrógenos. Nitrógeno unido a dos hidrógenos. Entonces siempre que vos tenés una cadena de carbono con este grupo, es un grupo amino, que en su conjunto hacen aminoácidos, y los aminoácidos en su conjunto hacen un péptido, y de los muchos péptidos hacen un polipéptido, y muchos polipéptidos hacen una proteína. ¿Está? Esa es la escala, digamos.
Eh, ¿Qué nos importa de esto? Nos importa saber que las proteínas, lo primero que tiene que pasar, sí o sí, sea la proteína que sea, es que se le quite su grupo amino. O sea, a la proteína vos le tenés que sacar lo que la hace proteína, que es el grupo amino. ¿A dónde se da eso? En el hígado. En el hígado. Entonces, en el hígado se produce la desaminación, ¿verdad? Después, ese producto desaminado viaja en forma, que se constituye un compuesto que se denomina amoníaco, que viaja al riñón y el riñón a la urea, forma urea, que es nuestra orina, ¿está? La composición de nuestra orina, uno de los compuestos de la orina, y después terminas formando ya la orina en sí, que la terminas excretando cuando vas al baño, ¿no? O sea, literalmente, por ejemplo, comer proteína de más, cuando no estás en un proceso de síntesis proteica, básicamente es orinar caro, porque todo lo que no sirve, tu cuerpo lo desamina, le saca el grupo amino, forma amoníaco, urea, orina. Entonces pasamos de hígado a riñón y de riñón afuera. ¿Para qué? El cuerpo es terriblemente sabio, nunca hace nada sin ningún tipo de razón y siempre una razón ventajosa, es decir, cuidarse a él mismo, de no morir básicamente. Que es que vos si le sacaras, fíjate, si yo te saco y te borro esto, ¿qué me decís que es? Un hidrato de carbono, profe. Claro. Entonces tu cuerpo lo que hace es tomar el esqueleto de carbono propio de un hidrato de carbono que tiene las proteínas sacando el grupo amino. ¿Y por qué hay varias flechitas? Porque de acuerdo a cómo está compuesta la proteína y qué proteína estemos hablando, nosotros en nuestro cuerpo tenemos solamente, hay muchísimas proteínas, hay más de 500 en el mundo exterior, digamos. Pero en nuestro cuerpo solamente hay 20 proteínas. 11 de ellas son denominadas proteínas no esenciales porque las produce el cuerpo y 9 son esenciales. Se denominan esenciales porque el cuerpo no las puede formar y las tenés que comer. ¿Está bien? Entonces, una de esas, por ejemplo, la alanina, no recuerdo ahora si la alanina era esencial o no esencial. Disculpen, ya voy a buscar esa información. Por ejemplo, la alanina tiene un esqueleto de carbono que la hace ingresar como si fuese un piruvato o dentro del ciclo de la ruptura del piruvato. Por ejemplo, la glicina ingresa formando acetilcoenzima A. El glutamato ingresa como una de las partes propias del ciclo del ácido cítrico, del ciclo de Krebs. Entonces, fíjate que la proteína puede interceder y entrar en cualquiera de las partes de los procesos. Cuando el piruvato está dentro de la mitocondria, cuando ya se forma la acetilcoenzima A o dentro del ciclo de Krebs. O sea, se pueden romper de cualquier lugar, de cualquier forma, en cualquier momento. Esa es la característica que tiene la proteína. ¿Sí? Depende de la cantidad de carbono y los hidrógenos que va a producir más o menos energía. Quiero que se fijen en esta imagen, esta es muy importante. Acá hablamos del molino metabólico, habla el doctor Kach, el doctor digo porque está doctorado en fisiología, escritor del libro este, de fisiología del ejercicio. Hay un eh, Se denominan interconversiones, que esto quiere decir que, ¿qué pasa? ¿Yo puedo transformar algo a otra cosa? Por ejemplo, ¿puedo transformar carbohidrato en grasa? Claro que sí. Cuando, por ejemplo, vos comiste un azúcar simple, mucha de ese azúcar simple, y ya está lleno tu depósito de glucógeno, tu cuerpo dice, listo, ¿qué hago ahora? Lo almaceno en forma de grasa. Buenísimo, entonces, eh, fíjate que te dice que de carbohidratos vos podés pasar a grasa y aminoácidos, es decir, de hidrato de carbono yo puedo armar grasa y aminoácidos, se puede armar los dos. Aminoácidos no esenciales, ¿no? Porque acuérdate que los no esenciales son los que tu cuerpo produce. De grasa
yo puedo armar aminoácidos. Fíjate que se coló acá, sin decírtelo. La grasa no puede formar carbohidrato. O sea, yo de grasa no puedo pasar hidrato de carbono. ¿Se entiende? Y las proteínas pueden formar cualquiera de los dos. Carbohidrato o grasa. Una interconversión no posible es de grasa a hidrato de carbono. Y eso suele ser pregunta de examen, ¿sí? Bueno, no creo que nos dé el tiempo para más porque ya tengo que salir con la clase de adaptada. Les voy a estar compartiendo la clase de sistema oxidativo perdón, el de fisiología de los lípidos, que va de la mano para potenciar este pequeño círculo que parece tan sencillo, pero en realidad hay un montón de pasos en el medio. Para comenzar bien de lleno y prolijo con todo lo que sería sistema cardiovascular, tratando de terminarlo en una clase el sábado siguiente, en nuestro próximo encuentro. Chicos, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, si se les quedó claro, si se entendió. Es mucha información, lo sé. Sí, se entendió. Sí, le voy a tener que pegar un repaso de vuelta cuando vea la clase. Sí. Sin duda. Aparte fue un poquito rápido, pero bueno, pido disculpas por eso, pero quería que entre todo ya en estas 40, 50, 45 minutos y hacerlo de la forma más sencilla posible. Lu, vos, ¿cómo lo llevaste? Bien, 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 bien. Sí, se entendió, tomé ahí un par de notas. Igual voy a volver a ver el video. Porque entre tomar nota y prestar atención, preferí prestar atención, sí, total. Sin Después duda. le puedo ver de nuevo. Después lo ven. Chicos, Claro. recuérdenme algo. Yo les mandé un libro con todos los capítulos que necesito que lean. No, No, ¿verdad? No, todavía Bueno, no. ahora se los mando. Inmediatamente corto la grabación y les mando eso, ¿sí? dale.